Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante por la historia del aeromodelismo. Y es que, aunque parezca increíble, esta afición nació mucho, pero que mucho antes que la propia aviación. Vamos a ver cómo pasamos de los sueños más antiguos a la tecnología de drones que conocemos hoy. Es una historia de puro ingenio, de una pasión que literalmente despegó. Y para empezar, fijaos en esta frase. Para mí, esto lo resume todo. Es la esencia pura del aeromodelismo. ¿Sabéis a qué se refiere? A esa sensación, es que es mágica, de ver algo que has calculado, que has dibujado y que has construido tú con tus propias manos, surcar los cielos con una agilidad y una elegancia brutales. Ahí está la clave. Ese es el corazón que ha hecho que esta afición nos atrape a tantos durante tanto tiempo. Vale, pues vamos al principio de todo. Y ojo, que nuestra historia no empieza ni con motores ni con mandos a distancia, nada de eso. Empieza con algo mucho más profundo, una de las aspiraciones más antiguas que tenemos como especie, el sueño de volar. Muchísimo antes de que tuviéramos la tecnología, la gente ya miraba al cielo, anhelando poder estar ahí arriba. Y aquí lo vemos claramente, fijaos. En China ya volaban cometas 1000 años antes de Cristo. 1000 años. Luego, claro, tenemos a genios como Leonardo da Vinci, que ya en el Renacimiento se puso a explorar la aerodinámica. E incluso se inspiraban en cosas tan sencillas, tan naturales como las semillas. ¿Os habéis fijado en cómo algunas planean? Pues eso, imitaban su vuelo. La fascinación, como veis, ha estado ahí desde siempre. Pero claro, la fascinación no basta. Hacía falta el gran salto conceptual. Y ese salto llegó sobre el año 1800 con un tal Sir George Cayley. Su idea fue simplemente revolucionaria. Pensad en esto. Se dio cuenta de que no hacía falta esperar a que el viento soplara para empujar una cometa. No, le dio la vuelta a la tortilla. Se podía diseñar un ala para que fuera ella misma la que empujara contra el aire. Y a partir de ahí fue el primero que separó y definió las tres fuerzas clave: sustentación, resistencia y empuje. Vamos, los cimientos de toda la aeronáutica moderna. Perfecto, ya tenemos la teoría. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca pasar a la acción. Vamos a ver cómo esos conceptos se convirtieron en realidad. Entramos en el capítulo de los pioneros, de la gente que cogió esas ideas y les puso la chispa, la energía para que de verdad se mantuvieran en el aire. Y aquí sí o sí tenemos que hablar de un genio francés, Alphonse Pénaud. Si Cayley fue el que puso la teoría sobre la mesa, Pénaud fue el que la cogió y la convirtió en un objeto que volaba. De verdad, creó nada más y nada menos que el primer aeromodelo propulsado y, súper importante, inherentemente estable de la historia. Y su creación fue esta auténtica maravilla de la simplicidad, el planéforo. Fijaos bien en el diseño. Era básicamente un pequeño monoplano con una hélice. ¿Y qué movía la hélice? Una goma elástica retorcida. Pero la genialidad, el punto crucial, estaba en el diseño de las alas y la cola. Tenía una estabilidad tan perfecta que una vez lo lanzabas, mantenía el vuelo él solito. Resolvió el problema del equilibrio de una forma, brillante. Y el resultado fue 40 metros. A ver, hoy en día 40 metros nos puede parecer poquísimo, ¿verdad? Pero estamos hablando de 1871. Ese vuelo, que duró solo 11 segundos, fue el primer vuelo sostenido y documentado de un cacharro propulsado que era más pesado que el aire. Fue, sin duda, un momento histórico. Y que nadie piense que esto era solo un juego de niños, para nada. Estos modelos fueron literalmente el campo de pruebas de la aviación tripulada. De hecho, un dato curioso. Los mismísimos hermanos Wright deben parte de su éxito a un juguete inspirado en los diseños de Pénaud que su padre les regaló. Alucinante. Y otro pionero, A.V. Rowe, usó la pasta que ganó en un concurso de aeromodelismo para fundar ni más ni menos que la mítica compañía Avro. La conexión es directísima. Venga, avanzamos en el tiempo. Nos plantamos ahora en los años 30. Y aquí empieza lo que muchos consideran la época dorada. Fue una explosión total de creatividad y de crecimiento. Un periodo que de verdad definió el aeromodelismo como el hobby que conocemos hoy y que sentó las bases para todo lo que vendría después. Mirad esta línea de tiempo, es que el ritmo de innovación fue frenético. En 1927 ya tenemos la primera Copa Wakefield, una competición internacional de nivel. Luego en el 31 llega un material que lo cambia todo, la madera de balsa. Revolucionó la construcción, hizo los modelos mucho más ligeros y eficientes. Y claro, en el 33 llega el siguiente bombazo, el primer modelo con motor de combustión en los nacionales de EEU. Y para poner un poco de orden en todo esto, en el 36 la FAI, la Federación Aeronáutica Internacional, empieza a crear las reglas de competición internacionales. Y para que os hagáis una idea de la locura que supusieron los motores de gasolina, mirad este número. 50.000.
50.000 motores del modelo Brown Jr. vendidos en solo 6 años. Es una auténtica barbaridad. El hobby estaba, nunca mejor dicho, despegando a lo grande. Vale, ya teníamos modelos que volaban de forma sostenida y con potencia de sobra gracias a los motores. ¿Cuál era el siguiente paso lógico? ¿El siguiente gran reto? Ya no era suficiente con lanzarlos y verlos volar libres. No, ahora el objetivo era controlarlos, dirigirlos a voluntad, tener el control total en el aire. Y así, a finales de los años 30, empezamos a ver los primerísimos intentos de radiocontrol. Pero era todo muy rudimentario. Os pongo un ejemplo. En un concurso en 1937, de 6 tíos que se presentaron, solo 3 consiguieron que su avión despegara. Y de esos 3, solo uno, el de Chester Lanzo, parecía responder, y digo parecía porque era muy vagamente, a las señales del transmisor. La tecnología estaba en pañales. Es que los problemas que tenían eran gigantescos. Para empezar, el control se limitaba solo al timón de dirección. Y no era un control fino, era en plan toda a la izquierda, toda a la derecha o recto. Nada de movimientos suaves. Además, el equipo que tenían que meter en el avión pesaba más de 1 kilo, una barbaridad. Y para rematar, imaginad la escena. Estáis en mitad del vuelo, y de repente un radioaficionado a kilómetros a la redonda se pone a emitir y ¡pum! Adiós control. Las interferencias eran un auténtico dolor de cabeza. El verdadero cambio de paradigma, el punto de inflexión, fue pasar de ese sistema tan tosco de todo o nada al control proporcional. Gente como Jim Walker, ya en 1941, fueron los pioneros. Desarrollaron sistemas que permitían un movimiento suave, gradual de los mandos, muy parecido a lo que tenemos hoy en día. Ese y no otro fue el gran salto que convirtió el radiocontrol en algo de verdad práctico, fiable y preciso. Y con todo este bagaje llegamos por fin a la era moderna. Una era en la que el aeromodelismo ya no es solo un hobby para unos cuantos, sino un fenómeno global. Y lo que es más importante, es un motor de innovación que está minando de tú a tú al futuro de la tecnología. Después de la Segunda Guerra Mundial, el hobby se expandió por todo el planeta. Y en las últimas décadas, ha vivido un segundo renacimiento, esta vez gracias a la tecnología digital. Pensadlo. Motores eléctricos súper eficientes, baterías de litio que no pesan nada, programas para diseñar en el ordenador. Todo esto ha hecho que el aeromodelismo sea más accesible y, a la vez, más avanzado que nunca. Por cierto, si os gustan estos temas y queréis ver cómo se aplican todas estas tecnologías hoy, os invito a que os suscribáis al canal, que aquí hablamos de todo esto y mucho más. Entonces, ¿por qué es importante el aeromodelismo hoy en día? Bueno, pues el punto clave es que va muchísimo más allá de ser un simple pasatiempo. Primero, es una herramienta educativa brutal para que los chavales aprendan ciencia, tecnología, ingeniería de forma práctica. Y segundo, y esto es fundamental, toda la tecnología de los drones de ala fija que vemos por todas partes, en la industria, en el comercio, incluso en aplicaciones militares, es en esencia una evolución directa de los principios que nacieron y se perfeccionaron en este hobby. Y acabamos con esta pregunta que me parece que lo cierra todo a la perfección. Hemos visto que el aeromodelismo ha pasado de imitar el vuelo de las semillas a ser la base de la tecnología de drones. Siempre ha estado ahí, en la vanguardia de la innovación aeronáutica. Después de ver este viaje tan increíble, la pregunta es inevitable. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué nuevos avances van a nacer de esta increíble pasión por volar? Porque una cosa está clara, el cielo, desde luego, ya no es el límite.